Buenos días, amados hermanos y hermanas de la Iglesia de San Pablo, hermanos en la fe, donde quiera que usted nos escuche, amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestra iglesia. Y como pastor de esta iglesia, quiero traer la palabra del Señor. Y como siempre lo hacemos, honramos la Escritura porque es verdad. Así que le invito a usted, tome su Biblia o escuche la manera en que nuestra iglesia honramos la palabra de Dios como verdadera. Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviré por ella. Amén. Es lamentable, es triste lo que está pasando en nuestra nación, tanto con lo que ya sabemos del virus y ahora los acontecimientos en toda la nación a causa de estos asuntos raciales, el asesinato de esta persona. Viendo las noticias, viendo todo lo que está pasando, nos tiene que conmover. Y tiene que conmovernos porque eso muestra una vez más la ausencia de los principios sabios que Dios ha establecido en su palabra para nosotros, para el bien nuestro, para nuestra conducta, para nuestra vida. Realmente revela, la ausencia de Dios revela quiénes somos. Hemos hablado en los últimos sermones, hemos hablado de cambios. Llegó el tiempo de cambiar, es la serie de estos domingos. Y el tema de hoy es cambios sabios. La palabra de Dios así lo dice. Y el hombre no puede vivir sin la palabra de Dios. Puede actuar, puede reaccionar como vemos. Pero si no está la palabra de Dios, si no hay un fundamento, solo somos acciones sin principios. Por eso el apóstol San Pablo, en la lectura que hemos venido hablando durante estos últimos domingos, con este sería el tercero, hablando de la sabiduría, el apóstol Santiago una vez más nos dice: ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Lo dijimos la semana pasada. Entonces demuéstrelo con su buena conducta. Pareciera que estamos viendo todo lo opuesto que está pasando en este mundo. Y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría, humildad propia de la sabiduría, se da cuenta. Y es que esta es verdad. La sabiduría es esencial para nuestra vida y nuestra conducta en todos los aspectos nuestros cristianos. Por eso el cambio que buscamos, un cambio sabio y duradero, exige que constantemente examinemos la fuente de valores y creencias centrales que muestran nuestras acciones y actitudes ante el mundo. La iglesia del Señor no puede ser como el mundo actúa, debe ser siempre santa, sin mancha y sin arrugas, sabia en todo momento, porque la sabiduría del hombre es hueca, es pasajera y es dañina, porque siempre se va a centrar en uno mismo, centrado en mí, alcanzar y parecer justo para satisfacer las necesidades del ego y cumplir con la agenda mía, la agenda privada, lo que yo quiero. Esa es la sabiduría del hombre.
enfocada en Él como la parte más angosta del embudo. Allí yo debo de cumplir mis propias necesidades, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, y puedo hacer lo que a mí se me antoje, dicen muchos. Y eso es verdad para el que no tiene la sabiduría, la palabra de Dios. Jesús dijo en una ocasión: imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. No, eso no lo queremos hacer. Y yo no estoy hablando solamente por la violencia que estamos viendo en estos días. No, estoy hablando por la violencia en los hogares. Estoy hablando por la conducta nuestra divorciada de la palabra del Señor. Déjeme decirle lo siguiente, hablarle de las características de la sabiduría del hombre basado en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la fuente que nos debe de enseñar aún cómo vivir en esta tierra. No pretendemos ser cristianos en un mundo difícil y hostil sin que la iglesia no alumbre. La iglesia debe ser santa en todos los aspectos. Por eso la característica en la sabiduría del hombre, Santiago nos lo dice. Lo leímos recientemente, pero en el versículo 14 del capítulo 3 dice Santiago que las características de la sabiduría del hombre son las siguientes. Pero si ustedes abrigan, dice, en su corazón, ¿lo recuerda? Lo leímos: amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. O sea, no estamos en la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Si no enseñamos esa verdad, falseamos entonces. No estamos enseñando lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahí está el problema, en el corazón. Esa es una de las características, que el hombre se cree sabio en su propia opinión. Amigo, hermano, quizás usted dirá: yo nunca he leído la Biblia, nunca ha existido una iglesia, lo estoy viendo ahora porque por pura casualidad. Por usted hacemos esto, por mí, por todos, para conocer cómo vivir y cómo tener en este tiempito de vida que Dios nos ha dado, realmente ser distintos, ser la diferencia. Jesús vino por un tiempito también en este mundo y lo marcó. Si esta es una característica de la sabiduría, la fuente de la sabiduría del hombre también nos muestra Santiago. El versículo 15 dice: esta clase de sabiduría no es lo que desciende de lo alto, o sea, no viene de Dios, sino que es terrenal, estrictamente humana, y diabólica. Lo dice la Biblia, Santiago lo dice. Esta sabiduría no es de Dios. Esas conductas que ya leímos en el versículo 14 no son de Dios. No las justifiquen, no las pretenda tomar como verdad. Es que así soy yo y Diosito así me quiere. No, Diosito lo ama, pero no es así. Dios es soberano. Por eso el resultado entonces de la sabiduría del hombre, de acuerdo a Santiago 3:16, dice: pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Es como abrir puertas, es como abrirle las ventanas, es como abrirle todo al enemigo para que entre, tome posesión y comience a destruir lo que Dios está haciendo en usted y en mí. Esos son los resultados. Cuando el hombre pretende y el hombre quiere y el hombre dice: yo voy a hacer todo a mi estilo. Y no es así. Por eso, amados hermanos, déjenme decirle que la sabiduría de Dios, sí, es la dependencia centrada en el Hijo, en Cristo, que busca obedecer a Dios y servir a otros para cumplir la agenda de Dios mismo. Por eso el Señor nos habla de mirar arriba: poned vuestras miradas arriba. Y miremos aquí abajo, pero con amor al prójimo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y en estos tiempos complicados de distancia, lo que usted ya es una gotera todo este asunto. Tenemos que seguir siendo la iglesia del Señor.
Por eso una vez más en el versículo 17 de nuestra primera lectura, Santiago nos lo vuelve a recordar. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo, o sea, la sabiduría de Dios, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Amén. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Sí, debo de confesarlo entonces. Sigue sorprendiéndonos la conducta de muchos en este mundo, cuando en ningún momento de sus vidas se dejan guiar por la palabra de Dios. No necesito esa Biblia, no necesito. Sí la va a necesitar un día cuando esté delante del juicio de Dios. Tenemos toda la fuente de información escrita del Creador mismo. Dios es el autor de toda esta historia. Él conoce nuestra conducta y Él es un Dios también lleno de misericordia. Él lo ha hecho todo por usted y por mí. Dios nos ha dejado su palabra por siglos de siglos. Nos ha hablado, nos ha dicho, nos ha marcado. Y cada generación, cada uno que nace, pareciera que le damos la espalda a Dios. Y Dios nos sigue diciendo: mira mi historia. Yo a veces he llegado a pensar que Dios tiene un resumen de quién es Él. ¿Sí me entiende? Un historial de vida, un historial de trabajo. Cuando usted busca un trabajo, cuando usted aplica para una empresa, usted llena un historial, un resumen se llama. En otros países le dicen curriculum vitae. Cuenta quién es usted. Usted le está diciendo a una compañía: si me vas a contratar, vas a tener al mejor empleado, porque yo soy así, yo soy allá, tengo esta experiencia. Usted lo sabe. Me parece que Dios constantemente a través de los siglos nos está diciendo: mírame a mí, mira cómo soy yo, mira todo lo que yo he hecho, mira los cambios de vida que he logrado, mira lo que hice allá atrás, mira a Moisés, por ejemplo. Mira su vida, su historia, cómo lo cambié. No queremos ver esa verdad. Si usted lee el capítulo 2 de Éxodo, va a encontrar a Moisés. Sí, es un cambio de vida, es el currículum de Dios, los milagros que ha hecho. Moisés creció, ya conocemos mucho la historia en el templo del faraón. Cometió un asesinato, escondió a un soldado que estaba maltratando a 2 hebreos. Tuvo miedo porque lo iban a matar, a encarcelar, y huyó de Egipto, se fue al desierto. Pasaron muchos años, 80 años después. Dios lo llamó en una zarza ardiendo, dice la Biblia, y le dijo: ve a Egipto y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Esa es la historia de Dios. Ese es el resumen de Dios. Y Moisés dice: no, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y Dios le dijo: vas a ir. Y yo voy a hablar por ti, porque tus excusas no tienen sentido para mí. Y así dice la Biblia que Dios lo hizo. Y es una historia fascinante, léala. Y Moisés fue. Moisés le dijo a Dios: envía a otro. Dios dijo: no, vas a ir tú. ¿Cómo es posible entonces? Déjeme decirle lo siguiente: Dios tuvo que cambiar a este hombre, Moisés, para dejarnos una historia de poder. Porque si Dios liberó a estas 2-3 millones de personas del cautiverio de los egipcios en el Antiguo Testamento, abrió el mar para que pasaran en arena seca, ¿qué no puede hacer Dios para cambiar en su vida y en la mía? Por eso no importa la edad que usted tenga, siempre hay tiempo para cambiar. Nunca, dice Dios, nunca es demasiado tarde. Deja que Dios te cambie y Él usará de manera
te usará de manera extraordinaria. Extraordinaria. Ese es el amor de Dios. Ese es el currículum de Dios. Ese es el resumen de Dios. Dios es experto en hacer cambios. ¿Recuerda a la mujer samaritana en la lectura del Evangelio? Jesús iba hacia Jerusalén, decidió parar en Samaria, tenía sed, fue a ese lugar, al pozo de Jacob. Estaba una señora sacando agua. No era normal que a esa hora una mujer anduviera sola, pero se topó con Jesús. Y Jesús le dijo: dame de tomar, de beber agua. Y ella dijo: ¿cómo, siendo tú judío, me vas a pedir a mí, samaritana? Pues no nos llevamos entre sí. ¿Se da cuenta? Donde hay rivalidad aparece Jesús, y Jesús lo que hace es paz. Y entonces dice la Biblia que Jesús la confrontó con su pecado y dile a tu marido que venga. Dijo ella: no tengo marido. Pues bien haces en decirlo, dice Jesús. Pues 5 has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Jesús la confrontó con su conducta, con su estilo de vida. Jesús la confrontó como confrontó a Moisés cuando mató a aquel soldado en Egipto. Y Dios se lo mostró. Igualmente esta mujer: necesitas agua viva, le dijo Jesús a ella, donde nunca más tendrás sed. Y ella le dijo: Señor, dame de esa agua. Eres profeta, ¿verdad? Cuando venga el Mesías nos va a explicar todas las cosas, dijo ella. Y Jesús le dijo: mire qué lindo, sí, soy yo. Note, la Biblia lo dice: yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amado amigo, hermano, ¿qué tiene más que esperar para que le expliquen todas las cosas? Ya vino Jesús. A 2000 años la iglesia ha estado predicando su palabra. ¿Qué más necesita? Él nos explicará todas las cosas. ¿Qué pasó con ella? Cambió para siempre. Ella fue sabia, se quedó conversando con Jesús, y eso me encanta. Cuando usted conversa con Jesús, algo va a pasar en su vida, porque hablar con Dios no es algo pasajero. Transforma vidas y las transforma para siempre. Estaba leyendo un poquito de historia de una señora llamada Amy Carmichael. Esta señora nació en 1867 y murió en el 1951, de origen irlandés. Ella era cristiana en un hogar conservador cristiano. Cuenta su biografía que a la edad de adolescente ella se dio cuenta que no necesitaba de Dios, no quería hacer su vida normal según ella, con principios y hogar cristianos, y ella vivía como quería. En una ocasión entonces, con el pasar de los años, Dios tiene un encuentro con ella, sí, así, a través de un ministerio cristiano. Se da cuenta que ella quería servir al prójimo y se va para la India, al norte de la India, y comenzó a trabajar con mujeres abusadas y con niños huérfanos. Y Amy, esta mujer, fundó una organización que se llama Dohnavur Fellowship. Todavía existe. Alberga y ayuda a miles y miles de niños en la India y a mujeres. Ese es el resumen de Dios. Hay personas que dirán: yo soy bueno, yo no necesito, yo no hago mal a nadie. Pero usted no sabe lo que Dios quiere hacer con usted. Dios quiere hacer cosas con usted para su honra y gloria, así como esta mujer. Jesús lo dijo: toma tu cruz y sígueme si quieres ser mi discípulo. Y es que ser discípulo de Jesús no nos podemos quedar quietos. Siempre tenemos que estar en algo, amén. Así como esta mujer pensó que no necesitaba más de Dios, y Dios le dijo: sí, hay algo más que vas a hacer. Y llegó a impactar la vida de muchos niños y mujeres. Hoy en día sirve
a muchos su organización. ¿Y usted? ¿Dónde Dios le está llamando? ¿Siente que Dios le habla? ¿Es tiempo de cambiar también? Sí. Hay cosas que hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere transformarle en un testigo que brille la gloria de quien es Él para todos los que usted conozca. Ahí donde usted está, usted puede ser esa persona que está impactando a los demás, como lo hizo Moisés en el pasado, o esta señora. En un mundo cambiante, en un mundo donde las personas cada vez más pareciera que se alejan de Dios, no quieren saber mucho. A pesar de lo que estamos viviendo, las reacciones volátiles a primera fila, rápido reaccionamos. No hay sabiduría para nada. Es alarmante que en este país, nuestro país, un país establecido en la fe cristiana, un país establecido en los fundamentos de la palabra de Dios, cada vez somos menos que nos llamamos seguidores de Jesús. En los últimos 20 años, si usted puede ver, la iglesia ha cambiado. Hemos olvidado y abandonado en 20 años esta verdad. No podemos seguir así. En vez de crecer, nos estamos alejando de principios verdaderos. A un 77% en esta nación ha caído aquellos que se llaman cristianos. No podemos ser así. La iglesia necesita cambiar. Y los cambios deben de ser sabios, porque deben de proceder de la palabra de Dios, no de los principios humanos, no de mis emociones, no de mis necesidades, no porque quiero sentirme bien, no porque quiero ser la estrella de este mundo, no. Usted será y yo el estrellado de este mundo. La estrella es Dios. Pero el Señor necesita levantarnos. Me encantan las palabras de aquel famoso predicador del siglo antepasado, Charles Spurgeon, que en una ocasión dijo: los sermones deberían estar llenos de Biblia. Nuestras propias palabras son meras bolitas de papel comparadas con los disparos del rifle de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Mis palabras solo le hacen risa al diablo. Pero cuando van con la palabra de Dios, no hay quien la detenga. Eso es lo que la iglesia necesita. Usted y yo, llenarnos más de la palabra del Señor, memorizarla. Como dice el Antiguo Testamento, grábeselas a tus hijos, escríbelas en todos lados. Hermano y hermana, papá, mamá, si usted no le enseña desde temprano a orar, a leer la palabra de Dios a sus hijos, temprano aprenden a pecar también. Déjenme mostrarles las características de la sabiduría de Dios brevemente. Dice la Biblia que es pura. Sí, si usted es sabio, si yo soy sabio, entonces en esa sabiduría yo no voy a comprometer mi integridad. Por eso los cristianos sabios siempre piensan antes. Recuerda la mujer samaritana. Tenía una reputación complicada, una vida desordenada. Y Jesús le dijo eso y ella cambió. Seguro que ella, el resto de su vida, fue una mujer íntegra que amó a Dios hasta el final. Número 2, las características de la sabiduría de Dios. Debe ser pacificador usted y yo. Si somos sabios, entonces no podemos antagonizar con ira ni enojos. Así lo dice la Biblia. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es estilo de vida, eso es conducta, eso es lo que el Espíritu Santo puede lograr en la vida de cualquier persona. Hoy que celebramos tradicionalmente los cristianos día de Pentecostés, no solamente es una historia allá en Jerusalén, en el aposento alto. Este es el diario vivir de la iglesia de Dios, aquellos que aman y sirven al Señor Jesucristo.
Moisés mató a aquel hombre con ira porque estaba golpeando a 2 hebreos. Y Dios le dijo: no es así. Debes de ser gentil, Moisés. Porque si usted es sabio y es gentil, nunca hará menos los sentimientos de los demás. Usted siempre buscará la paz. Si se da cuenta, este es cristianismo práctico, no filosofías ni teologías dogmáticas. Es la vida diaria de una persona que ama a Dios. Debe ser razonable en la sabiduría de Dios. Razonable. Si usted es sabio, entonces usted no puede criticar las sugerencias de los demás. Escuche. O sea que, en resumen, la sabiduría de Dios se revela en las vidas caracterizadas por la santidad personal y la unidad entre nosotros, o la unidad relacional. Somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo en sí mismo se lleva bien porque glorifica la cabeza, que es el Padre, que es Dios mismo. Esto nos lleva entonces a resultados sabios en Dios. Póngale atención. Llenos de misericordia y frutos. Si usted es sabio, no va a enfatizar ni apuntar los errores de los demás. Jesús lo dijo: no te fijes en la paja de tu ojo. Perdón, fíjate en la viga de tu ojo, no en la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí se da cuenta? Debe ser inquebrantable. Si usted y yo somos sabios, debemos de ser imparciales, no mostrar parcialidad. Jesús era justo, por eso justifica Él. Él no se acomoda con un grupo, no, Dios es imparcial. De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. La iglesia del Señor, usted y yo, en la sabiduría de Dios, somos transparentes, no podemos cubrir las faltas de los demás. Confiésense los pecados unos a otros, dice la Escritura. Si decís que no has pecado, le haces mentiroso a Dios y la verdad no está en ti. Pero si confesares, Dios es fiel y justo para perdonarte. En resumen, la sabiduría de Dios dará como resultado relaciones compasivas, auténticas y vulnerables. Dios es bueno. ¿Cómo obtenemos esa sabiduría? Pídasela a Dios. Así lo dice la Biblia. Dé el primer paso, tome acción. Sí, acción. Mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 2:3. Léalo conmigo. Para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, en quien se hayan escondido todos los tesoros, escuche, de la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué más claro que eso? Ese es el primer paso de acción que debemos de tomar. Jesucristo hizo todo por nosotros. ¿Cuánto más tenemos que verlo en la cruz? ¿Cuánto más tenemos que estar viendo lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo? ¿Cuándo vamos a tomar acción? Pablo lo puso bien claro aquí con los colosenses. Por eso el apóstol San Juan dice: recibe al Hijo. Primera de Juan 5:11 al 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Así de sencillo. Dios nos ha dado vida eterna a través del Señor Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Por eso Él fue el precio justo que Dios exigía. ¿Vamos a despreciar al Hijo? Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. 2, ore. ¿Quiere ser sabio? ¿Quiere cambiar? Ore. Pídale a Dios sabiduría. Hoy más que nunca le va a ayudar en su vida.
Santiago 1:5 lo dice: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, pídala a Dios, y Él se las dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. El mundo también pretende ser sabio en su propia opinión. No quieren nada con Dios y le quieren enseñar cómo tener una vida de éxito. La puede entender, pero su final, dice la Biblia, es muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. Tercero, busque a Dios todos los días. Búsquelo. La Biblia está llena de ejemplos. Le voy a dejar ese ejemplo ahí para que usted lo lea, apúntelo. Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Esa es la verdad. Por último, amado, rodéese de gente sabia. Así lo dice la Biblia: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. La iglesia es diferente. La iglesia es el cuerpo de Jesús. La cabeza no puede estar por allá y el cuerpo por allá. Están juntos. Porque Dios, Jesús, es la sabiduría. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía a toda verdad. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: permanezcan juntos y vendrá la promesa. Y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí permanecieron estos discípulos, más de 120. Y dice la Biblia que estaban ahí juntos. Y de repente un estruendo y la casa fue llena de la gloria de Dios. Y muchos que estaban ahí escucharon lo que estaban hablando. Y de ahí el evangelio se expandió a todo el mundo. Ese es el poder transformador que el Espíritu Santo hace en la vida de cualquier persona. Ese es el cambio que Dios quiere para usted y para mí. No en cosas materiales, no en riquezas, esas van y vienen, sino un corazón que agrade a Dios. Como Jesús le dijo a aquella mujer: el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Es usted? ¿Soy yo? Deberíamos entonces ser sabios y decirle al Señor: usa mi vida, veo tu historial, veo tu palabra, creo en ti. No puedo seguir dándote la espalda, ni vivir una fe, un cristianismo débil. Al contrario, Señor, quiero ser fuerte para la gloria de Dios. Amén. Déjeme orar por usted.